soy Juan Carlos Giraldo, saludándolos desde la ciudad de Boston, en los Estados Unidos, y el día de hoy tenemos un nuevo episodio en Podcast and Business. Estamos en una conexión Boston-Valencia con el amigo Raúl Terol, y el día de hoy nos va a dar una cátedra realmente de lo que es el audio en la actualidad. Raúl, ¿cómo estás? Saludos desde la ciudad de Boston. Saludos, Juan Carlos, ¿qué tal? Muchísimas gracias por la presentación. Bueno, voy a humildemente a intentar dar algunas pinceladas de cómo trabajamos aquí. Ya. Eso de la cátedra, creo que todavía quedan muchísimos años para que pueda dar una cátedra. No, pero bueno, ahí vamos a aprender mucho contigo. Sí, muchísimas gracias. Raúl, cuéntanos un poco acerca de ti. ¿Cuál es tu background profesional? ¿Qué es lo que realmente estás haciendo en la actualidad? Sí, pues te cuento, Juan Carlos. Yo actualmente soy doctor en Industrias Culturales y de la Comunicación, en la especialidad de radio, de comunicación radiofónica. Defendí mi tesis doctoral el pasado año 2016 y dirijo la emisora municipal de la localidad, de una pequeña localidad de 4.000 habitantes, que se llama La Llosa de Ranes, en la parte central, en las comarcas centrales de Valencia, en la parte interior, ¿Ya? ¿vale? No tenemos costa, y la dirijo desde el año 2003. Este es un pueblo que tiene tradición de radio, tiene radio desde el año 86, o sea, Wow. Tú imagínate que prácticamente 11 años después de la entrada de la democracia, el pueblo fue una de las primeras emisoras municipales de la Comunidad Valenciana, ¿vale? De los primeros pueblos en subirse al tren de la radio municipal. Sí que es verdad que no se llegó a tener una radio municipal seria, profesionalizada, como la podemos entender hoy en día, y que hemos tratado que sea pues modelo a la hora de que otras emisoras de otras poblaciones, incluso más grandes que la nuestra, vienen acá, ven nuestros estudios, ven cómo trabajamos para cogernos de modelo. Entonces, mi profesión, por una parte, va por ahí, y luego, recientemente, el pasado mes de octubre, estoy como profesor asociado en la Universidad Politécnica de Valencia, en la que ahora actualmente estoy realizando una sustitución en el Departamento de Comunicación Audiovisual e Historia del Arte. Qué bien, o sea, todo un tema. Usted es un hombre de audio y radio netamente, mi querido amigo Raúl. Raúl, en tus perfiles, en tu página web, mencionaba justamente el tema de profesor de la comunicación en la Universidad Politécnica de Valencia. Investigas la radio. Cuando tú pones este título de investigas la radio, específicamente ¿a qué te refieres? ¿Qué es lo que proponen en esas investigaciones de radio particularmente? Sí, pues nosotros desde el año 2005 que organizamos un congreso, un pequeño congreso, le llamamos un workshop, una jornada de taller para analizar y para compartir el tema de la radiodifusión, ¿no? Conocer cuál era el estado de la radiodifusión en el momento actual. Desde ese momento a mí me apasionaba, evidentemente, hacer radio, pero por otra parte me apasiona mucho el investigar, ¿no? El analizar cuál es el estado actual de la comunicación radiofónica, ¿no? De la radiodifusión. ¿Qué están haciendo las otras emisoras? Porque, cómo, por ejemplo, implementan las redes sociales, cuál es el uso de la interactividad en las radios, la radio transmedia, por ejemplo, ¿qué hacen las radios por ser una radio transmedia? Para realizar comunicación transmedia, ¿no? Entonces, todo esto es a lo que me refiero cuando yo hablo de comunicación, ¿no? Entonces, el ser profesor de universidad hace que tengas que investigar también, ¿no? Tienes docencia y también tienes investigación. Entonces, en el tema de la investigación hacemos eso, ¿no? El tema sobre todo de la radio, y cuáles van a ser un poco las nuevas vías, los nuevos caminos para la comunicación radiofónica, ¿no? Entonces, hace un par de años estoy también en la Asociación Europea de la Comunicación y la investigación para la comunicación, se llama ECREA, y la sección tiene una sección de investigación en radio que se reúne cada 2 años. Estuvimos en el 2013 en Londres con el profesor Carlos Hernández, también de la Universidad Politécnica de Valencia, y allí, por ejemplo, estuvimos presentando la radio en Internet, ¿no? Las amenazas y las oportunidades. Porque en aquel entonces, aunque parece que no ha pasado mucho tiempo, estos 4 años han sido fundamentales para el uso, la elevada penetración de los smartphones, de que toda la gente se alfabetice digitalmente. Entonces, en aquel momento presentamos en Londres con esa comunicación para ver
si Internet iba o no iba a matar la estrella de la radio, ¿no? Como también se temía en el año 1979 cuando los Buggles sacaron aquel éxito, ¿no? De Video Killed the Radio Star. Pues aquí, en ese momento, la inquietud era, ¿qué pasa con la radio, no? Sí, estábamos desde el 2004 con el podcast que salía, que no salía, pero estaba tímidamente aflorando. Ahora vemos que cada vez más la gente escucha radio por internet, cada vez más escuchan podcast, pero en aquel entonces, en 2013, todavía no. Entonces nosotros intentábamos romper una lanza, ¿no? Por el uso de internet, por el uso de esas nuevas, entre comillas, tecnologías, y cómo la radio podía aprovecharse de todo eso para sacar partido, ¿no? Para ser una radio que pudiera ser escuchada alrededor de todo el mundo, ¿no? Tú imagínate, en el año 86, cuando se crea la emisora aquí, solamente se podía escuchar en la demarcación geográfica de este pueblo de 4.000 habitantes. Ahora, hoy en día, la radio, una radio municipal, que se puede escuchar incluso en Boston, ¿no? Esto es algo maravilloso. Claro, estoy en ese proceso. Qué interesante. Y sobre todo el tema de los pueblos tan alejados, que de repente eso les va a ayudar mucho a que conecten con otras partes del mundo y aprendan y desarrollen muchas cosas. Raúl, tú mencionaste una palabra muy interesante que quisiera que nos las definas. ¿Qué cosa es radio transmedia? La comunicación transmedia es uno de los fenómenos que yo creo que vamos a presenciar en los siguientes años, ¿no? Y más cuando, por ejemplo, ahora estamos viendo una serie de televisión y a la vez tenemos el móvil en la palma de nuestra mano, y entonces estamos accediendo a diferentes plataformas, ¿no? Ya sea Twitter, ya sea Facebook, estamos tuiteando aquello que estamos viendo y tal, ¿no? Entonces, hay diferentes tipos de comunicación, ¿no? Por ejemplo, si el mismo programa que hacemos en radio, lo grabamos y lo emitimos en televisión, por ejemplo, sería un cross-media, ¿no? Pero, por ejemplo, con el transmedia, lo que nos referimos es tener un programa que emitimos para la radio, pero ese programa le vamos a cambiar un poco las características, va a mantener al presentador, va a mantener el nombre, pero el contenido lo vamos a adaptar para otra plataforma. Otra plataforma que podría ser televisión, pero podría ser televisión por internet, como por ejemplo para YouTube, ¿no? Podríamos adaptarlo para una emisión a través de Periscope, a través de Facebook Live, por ejemplo. Entonces, eso es la comunicación transmedia. Tenemos un mensaje, lo vamos a comunicar, pero el canal ya no va a ser solamente el radiofónico. Vamos a utilizar todas las redes sociales, vamos a utilizar toda una serie de plataformas que nos ofrece Internet para hacer esa comunicación transmedia, ¿no? Y por ahí es donde estamos investigando, ¿no? Ahora mismo. En el último congreso, hace año y medio, en Getafe, presentamos también una investigación de la radio visual, ¿no? De la radio transmedia, pero sobre todo la radio visual, la radio que se ve. Y con algunos programas, aquí hay algunos muy, muy famosos, como por ejemplo el de Andreu Buenafuente, Nadie sabe nada, que nació como un programa de televisión. Era una sección de un programa de televisión, que luego se convirtió a programa de radio, que se emite en la cadena SER los sábados al mediodía, pero que además tiene su podcast y que además se emite en YouTube. Cuelgan los vídeos en YouTube y además con una realización televisiva. O sea, tú estás viendo el programa y ves a los locutores con un fotocall detrás, con el nombre del programa y demás, que es una auténtica pasada. Es una auténtica pasada. Excelente. Y eso es parte de la transformación que están haciendo ustedes. Ahora, veo que estás aplicando muy bien, Raúl, el tema de la transformación digital, lo cual es genial. Gracias por ilustrarme con este tema de la radio transmedia. No lo conocía, para mí es nuevo y voy a investigar un poco más. Ahora, en el proceso de la transformación digital que tú estás haciendo, investigando también, y director como de una radio, en el caso de la Yosa FM, ¿cómo ha sido el proceso de pasar de la radio tradicional al radio digital en la Yosa, en tu experiencia como director? Te cuento, nosotros empezamos en 2003 y una de las inquietudes que nos lanzaba la gente era, había muchos jóvenes que salían a estudiar a la capital, entonces no podían escuchar la radio que estábamos haciendo. Era una radio joven, con muchas ganas, que era muy transgresora con lo que se estaba haciendo en aquel momento. Entonces lo que me pedían era que teníamos que estar
estar en internet, que no podía ser que esta radio salieran del pueblo y se dejara de escuchar. Claro. Entonces sabíamos que nos teníamos que subir al carro de la emisión a través de internet, de la emisión online, de la emisión digital. Entonces fue en ese momento cuando apostamos fuertemente por ello. En 2004, con menos de un año de edad de estar en funcionamiento la emisora, ya estábamos emitiendo a través de internet. Y de hecho hay un estudio de la profesora de la Universidad Cardenal Herrera CEU, de aquí de Valencia, Anunciación Ramírez, que hace una investigación sobre la relación de las emisoras municipales de la Comunidad Valenciana con Internet. Wow. Si era relación o flirteo, ¿no? Y ahí aparece ya la emisora de la Llosa de Ramis como una de las tres que en aquel momento emitían a través de Internet. Entonces yo creo que eso era un dato, eso es un dato muy positivo y que habla mucho de la radio, una radio con muy poco presupuesto, que apuesta fuertemente por estar a la vanguardia de las tecnologías y por estar presente en Internet. Exacto, y sobre todo el tema de la transformación digital, Raúl, lo que has mencionado, que con poco presupuesto, pequeño y con ganas, todo parte de la cabeza. En este caso, tú como director estás apostando por la transformación digital, lo cual es loable y vas a llegar a los resultados. Raúl, entrando de frente, y te voy a hacer una pregunta, ¿qué opinas de los podcasts? ¿Suplirán a la radio o no lo suplirán? El amigo Carlos Ulanovsky de Argentina, un periodista muy renombrado, me dice que es la radio del futuro. No sé, yo no soy experto en radio ni nada por el estilo. Me gusta hacer mi podcast, como tú ves, pero ¿qué opinión te merecen los podcasts en sí, en general? A ver, la opinión es buenísima, ¿no? La que me merecen los podcasts, ¿no? Tú imagínate que una de las características principales de este medio de comunicación era la fugacidad del mensaje, ¿no? El mensaje, ahora mismo lo que está escuchándose en Yosa FM, mientras yo estoy hablando contigo, se queda en el aire, se pierde, yo no lo puedo escuchar ahora mismo. Entonces, si hay un podcast, yo puedo volver a escucharlo, porque en ese momento no me viene bien, estoy trabajando o estoy conversando contigo, entonces puedo recurrir a ese mensaje, se pierde esa fugacidad. Entonces, yo creo que más que el podcast va a suplir o va a ser la radio del futuro, pienso que el podcast va a compaginarse y va a compenetrarse muy bien con la radio. Evidentemente la radio tiene esa magia que es el directo, estamos en directo y es el aquí y ahora, ¿no? Claro. Pero el hecho de que este mensaje que aquí y ahora estamos lanzando pueda ser escuchado una y otra vez por los oyentes, creo que es algo fundamental. Y fíjate qué curioso, ¿no? A mí me gusta siempre poner este ejemplo. Allá por el año 1929, el poeta y dramaturgo Bertolt Brecht ya decía que la radio como medio de comunicación debería tener debería de ser capaz no solo de emitir, sino también de recibir, ¿no? De escuchar a su audiencia. Y hoy en día, con los podcasts, es posible, ¿no? Porque además de que el oyente puede escucharlo en el momento en el que quiera, se puede comunicar a través del propio canal de podcast con los comentarios o a través de las redes sociales, por ejemplo, mantener esa interactividad con el locutor y con aquella gente que hacen los programas de radio. Creo que son la radio del futuro y sobre todo van a compaginarse muy bien con esa radio del futuro, que será eminentemente digital y se va a fundamentar con la tecnología de la red. Exacto, y ahora, por ejemplo, rescatando lo que tú mencionas, estamos grabando sin ningún problema y esto lo podrán escuchar en el mes siguiente, el próximo año, sin ningún problema. Esa es una gran ventaja que yo le encuentro a los podcasts. Gracias por ese comentario, Raúl. Raúl, antes de terminar, tú como doctor en comunicación en la universidad donde trabajas y con tanta experiencia en radio, ¿qué mensaje le darías a las personas que recién se inician en el audio o en cualquier sector de la comunicación, ya sea podcast, audio, etcétera? ¿Qué mensaje les darías? ¿Qué consejo tú con tanta experiencia que tienes? Me viene genial porque muchas veces empiezan programas nuevos, ¿no? Y un poco voy a rescatar aquellos consejos que les doy a mis compañeros que empiezan reciente en esto de la radio y que su programa se empieza también a difundir a través de los podcasts y tal, ¿no? Entonces pienso que lo primero es tener un buen mensaje, cuidar aquello que vamos a decir y cuidar la manera en la que vamos a decirlo, ¿no? El uso de las técnicas de radio como la locución, como el apoyarse con la música,
va a hacer que nuestra audiencia, nuestros oyentes, vuelvan a escuchar nuestro podcast, que les guste y que vuelvan semana tras semana, acudan a escuchar nuestro podcast. Entonces, pienso que, y les diría que los inicios son duros, son complicados, sí, pero que escuchen a los oyentes porque muchas veces les van a ayudar a mejorar su contenido, su programa. Entonces, depurando aquellos pequeños errores que hacemos cuando empezamos con la comunicación radiofónica, cuando hacemos un programa de radio, ¿vale? Yo recuerdo cuando también empezaba con 14, 15 años, empezaba a hacer mis primeros pinitos en la radio, pues me gustaba mucho que me dijeran consejos, aquellos que me escuchaban, para poder crecer como comunicador, ¿no? Y como locutor de radio. Entonces pienso que es fundamental. Y sobre todo es otro factor que va a ser fundamental para un buen podcast, es la constancia. O sea, no me vale de nada tener algo que decir, empezar muy fuerte, hacer 2 o 3 podcasts y dejar de hacer los programas porque o me he cansado o tengo otro trabajo o tengo tal. No, si voy a hacer un podcast tengo que saber que tengo una cita con la audiencia y tengo que ser puntual. Claro. Si lo tengo cada semana o cada mes, tengo que llegar a mi audiencia en ese momento. En el momento en el que yo le fallo a mi audiencia, la estoy perdiendo. Entonces, esos son aspectos que van a ser fundamentales para poder enganchar a toda esa gente que demanda podcast y demanda podcast buenos, y entonces va a ser fundamental tener esa constancia, ¿no? Oye, pues si no tengo feedback de mi audiencia, no pasa nada, ya llegará. Nosotros, por ejemplo, emitimos un programa de un compañero de Bilbao, que lo hemos tenido aquí en nuestro pueblo para celebrar programas como el 100 o el 200. El programa se llama Cita con la Noche, y es un programa que empezó en el año 2008, y que todavía sigue en antena. Y Alberto se cruzó toda España, o sea, media España, desde Bilbao a Valencia hay casi unas 8 horas de coche, para estar aquí con nosotros. Pues Alberto ahora al final estaba recibiendo un grandísimo feedback de toda su audiencia, pero audiencia ya no solamente de España, sino de Latinoamérica y rincones del mundo que ni nos lo hubiéramos imaginado en el momento en el que Alberto arrancaba el podcast en el 2008. Entonces, creo que uno cuando empieza está sembrando y que los frutos los va a recoger con el paso del tiempo. Raúl, ¿dónde te puede encontrar la gente que quisiera contactar contigo? Por favor, comparte tu página web, tu Twitter account, lo que siéntete libre, por favor, lo que quieras. Muchas gracias, Juan Carlos. Pues tengo página web, la tengo para actualizar. Es un perfil más orientado a la docencia. Es www.raulterol.com, ¿vale? Pueden visitarlo, pueden conocer más. Y luego también estoy en Facebook, estoy en Twitter. En Twitter, @RaúlTerol, todo junto, ¿vale? Y también, pues, en nada, estamos ahora mismo reconstruyendo nuestra página web, www.losafm.com, LLOSAFM.com, que estoy seguro que si entran y escuchan nuestros podcasts, creo que algunos de los que hacemos, sobre todo los que están hechos en castellano, les van a gustar. Estoy seguro que sí. Raúl, yo quería agradecerte por tu tiempo. Yo también me gustaría, Juan Carlos, agradecerte tu entrevista, que hayas pensado en mí para estar contigo compartiendo este tiempo, este podcast. Para mí es un placer hablar de radio contigo y además pues tener esta comunicación, que es una maravilla. No, muchísimas gracias, Raúl, por tu tiempo. La verdad que yo te lo agradezco y nada, feliz de contactar contigo siempre. Bueno, soy Juan Carlos Giraldo, saludándolos desde la ciudad de Boston, en los Estados Unidos. Que tengan todos muy buenos días, tardes y noches. Muchas gracias.